Muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Byron Aguilar en este nuevo canal que es Catholic Answers en español. Es Respuestas Católicas en español para compartir nuestra fe, para dar un poquito de lo que Cristo nos ha dado. Y este canal es para quien guste a conocer más de su fe, para tanto católicos como no católicos que quieran de una manera honesta conocer qué realmente cree la Iglesia Católica. Para eso es este canal, para compartir, ¿no? Si alguno tiene preguntas y quiere saber algo, quiere saber qué es lo que la Iglesia Católica enseña, aquí se va a hacer lo posible para darle una respuesta objetiva, fiel, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia. No nada más opiniones. Entonces, es para eso, quien guste dejar sus preguntas y todo eso. No solo voy a hacer yo no lo sé todo. Es limitado lo que yo sé. Hay otras personas detrás de este canal, mi esposa, mi hermano, y pienso invitar a otras personas también que se unan acá. Entonces es para eso, para dialogar de una manera respetuosa. Últimamente he visto en las redes sociales que hay mucho insulto, que usan la apologética para insultar, para agredir, para humillar, para agarrarse a bibliazos. Y la apologética no es así. La apologética, lastimosamente, se ha dado una figura distorsionada de la apologética. Las personas cuando escuchan la palabra apologética ahora se les viene a la mente pelea, insultos, y luego dicen cuando oyen apologética, no, que para qué ir a pelear, que hay que la paz y todo eso. En parte tienen razón, pero es por la misma mala figura que se ha dado. Están usando mucho al padre Luis Toro para hacer memes donde se insultan a los demás. Entonces, no debe de ser así. Yo les pido de todo corazón un cese ya absoluto de los insultos, de los memes. Si usted realmente quiere llamarse apologista o apologeta, está bien, pero debe tomar algunos aspectos en cuenta. Primero, tiene que llevar una vida de oración, una vida en gracia. Tiene que frecuentar los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Tiene que estar activo en la iglesia. Es lo más importante. Luego, tiene que leer las Escrituras. Mínimo, ya tendría que haber leído desde el amén, desde el principio de Génesis hasta el amén del Apocalipsis, ya leer toda la Escritura. Ya tendría que haber leído todo el catecismo. Tener conocimiento del Código de Derecho Canónico, de los padres de la Iglesia, encíclicas, exhortaciones apostólicas y todas esas formaciones. Porque si usted no tiene nada de eso, ¿cómo se puede llamar apologista o apologeta? O decir que practica la apologética. Con insultos no se llega a nada. Yo no he conocido hasta ahora a alguien que haya regresado a la fe católica, que haya regresado a la cristiandad por mentarle la madre, perdón la expresión, por un insulto. Yo no conozco a nadie, no sé si usted, yo no conozco a nadie que haya regresado por esa razón. Han regresado a la cristiandad por el buen testimonio de vida, por el amor con el que se les predica. Entonces, esa es mi invitación. Para aclarar confusiones de algunas personas, es este canal. Para aclarar confusiones, algunas personas tienen una idea distorsionada de lo que es el cristianismo. Piensan que los cristianos adoramos imágenes, que los cristianos creemos que María es la cuarta persona de la Trinidad, que es madre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que creemos en el canibalismo, y todo eso son cositas que hay que aclararles de una manera con amor. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a pasar a aclarar algunos puntos. Un hermano, un amigo o alguien ahí en las redes sociales que no es católico me dijo que viera el video de un señor, Eduardo Gutiérrez, que se hace llamar pastor, donde según refuta al padre Luis Toro o insulta al padre Luis Toro. Bueno, me tomé el tiempo de ver ese video y tomé unas notas. Lo vi hace como 2 días
Entonces medio tomé unas notas, tengo mucho que hacer también. Entonces tomé unas notas y trataré de darlo a modo cronológico. Los puntos, los errores de Eduardo Gutiérrez. Entonces, el video de él es como de 30 minutos, algo así. Y lo hice en un contexto donde el padre Luis Toro está dialogando con una muchacha evangélica sobre por qué no hace la muchacha lo que Dios dice. Entonces, este Eduardo Gutiérrez empieza diciendo: no se puede sostener la Iglesia Católica con las Escrituras. No se puede. Depende qué concepto tiene Eduardo de la Iglesia Católica. Yo podría decirle a él que yo puedo trazar mi línea desde aquí para atrás y llegar hasta los apóstoles. Tenemos una estirpe apostólica, algo que él no tiene. Eduardo Gutiérrez no tiene cómo probar una estirpe apostólica, no tiene línea. Simple y sencillamente, no importa cuál es su denominación. Simplemente, si no llena los principios básicos de lo que es el cristianismo según todos estos 2000 años, muy difícilmente se puede definir él como cristiano. Lo siento. Que la iglesia no se puede sostener en la Biblia, bueno, eso lo tendríamos que probar, ¿no? A lo cual yo más adelante, al final de esto, dejaré algo por ahí. Pero sí se puede trazar, se puede sostener, absolutamente y contundentemente. Dice después, en otra parte, el padre Luis Toro manipula las escrituras. De nuevo, ¿según quién? Según el criterio de quién, don Eduardo. Según sus criterios. ¿Y quién es usted? ¿Cuál es su solvencia para decir eso? Manipula. ¿Según su falible interpretación de la Biblia? Si su fundamento es su falible interpretación de las Escrituras, que usted está diciendo que el padre Luis Toro manipula las Escrituras, se refuta a usted mismo. Porque yo podría decir lo mismo: usted manipula las Escrituras porque no las entiende. ¿Cómo le voy a creer yo a usted? Quizás otro pastor, pongamos por ejemplo aquel maleducado de Gary Lee, como se llame. Él se nombra pastor y posiblemente él tenga una interpretación diferente de usted de las Escrituras. ¿Y a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la razón? Ve que este problema es circular. Este le cae a usted también. Entonces, eso de que el padre Luis Toro manipula las Escrituras es una falacia. Tomen nota, dice él después, tomen nota y que no les importe nada de lo que él dice. ¿Qué tan objetiva puede ser una conversación, un debate, donde yo estoy oyendo a mi contrincante y tomando nota y sin poner atención qué es lo que está diciendo? Ese es el clásico error, a veces hasta en el catolicismo. No prestar atención a lo que se está diciendo. Si se puede tomar nota, qué bueno, pero hay que analizar. Cada vez que vayamos a conversar con alguien, en este caso con uno católico, antes de ir allá, prendamos el switch del sentido común, prendamos la razón, prendamos la lógica, vayamos a ver. No nos cerremos, no nos enfrasquemos, no seamos fanáticos, no dejemos que el sentimentalismo nos domine. Vamos con la razón, vamos con el sentido común y se darán cuenta de muchas cosas. Esto de que no pongan atención, que no les importe. Esto no es serio. Simple y sencillamente esto no es serio. No sé quién le puede hacer caso a Eduardo. En una parte dice: no acepten un debate. Digan: no quiero debatir con usted. Yo quiero que debata con Eduardo Gutiérrez. En este caso dejó mal parado a los... Me gustaría escuchar la opinión de mis amigos calvinistas, de mente calvinista, que están en los grupos. ¿Ustedes no están capacitados para dialogar con el padre Luis? ¿Solo Eduardo? Muy interesante. Luego Eduardo trae a colación lo que es el pasaje que está en debate con la muchacha, con la señorita, que es Lucas 6:46, donde dice: ¿por qué me llamás Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Aquí Eduardo empieza a hacer unas gráficas y esto y lo otro, y dice, pregúntenle a Luis Toro, ¿por qué él no hace lo que Jesús dijo? Entonces aquí hay dos partes. La escritura dice, ¿por qué no hacéis lo que...? El padre Luis le está preguntando sobre la escritura a la muchacha. Y Eduardo dice, ¿por qué el padre Luis no lo hace? O sea, hay un choque acá. ¿Quién no hace qué? ¿Quién no hace lo que Jesús dice? Luego él trae otro pasaje a colación, que es Marcos 3:32, que tiene un paralelo con Lucas 8 y Mateo 12. Vamos a tomar la versión de Lucas 8, para ver qué dice. Vamos a tomar la versión de Lucas 8, para ver qué dice. Dice en Lucas 8, desde el versículo 19, dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y aquí Eduardo empieza a dar su interpretación, ¿no? Su interpretación de qué quiere decir ese pasaje y que Jesús recrimina y todo eso. Cuando no se ve la imagen desde arriba, la imagen completa, pasa lo que pasa con Eduardo. Se pierde y pierde a los demás. Vamos más adelante. Vamos en el mismo Lucas, quedémonos en Lucas. En Lucas, en el capítulo 11, del 27 al 28, hay unas palabras un poquito similares de alguien. Dice el pasaje en el versículo 27, capítulo 11. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay un poquito de similitud. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Jesús nos está dejando ver que primeramente lo que importa es la fe. Primeramente lo que importa es la fe y después la relación de sangre que puede haber, en este caso de María con él. Es precisamente por su fe que María se hace madre de él. Es precisamente con su fe, por su fe, es que María se hace madre de él. Entonces aquí no está recriminando. Aquí póngale el ojo acá. Jesús no está recriminando que le llamen madre. Jesús está recriminando otra cosa. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas, era un pasaje bien importante. Lucas 1, del 41 al 45 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, subraye Señor, Adonai, de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho por parte del Señor. Si vemos, Elizabeth, inspirada por el Espíritu Santo, dijo unas palabras o una oración a María similares a la que dijo la mujer en Lucas 11. Similares. Ambas mujeres, Elizabeth y la otra mujer de Lucas 11, alaban la bendición de María. Pero Elizabeth, siendo llena del Espíritu Santo, puede entender que María es bendita por su fe, no nada más por su relación con Jesús. No nada más por su relación con Jesús, es por su fe que María es bendita. Precisamente es la fe
Después, primeramente es la fe, después viene la acción. Obviamente Jesús no está negando que María es bendita. Él no está contradiciendo al Espíritu Santo, porque Isabel estaba llena del Espíritu Santo, no puede contradecir. Así que no debemos, por propio raciocinio, pensar que Jesús está reprendiendo o recriminando, como dice Eduardo. Antes bien es una invitación que Él hace a las personas por la fe. Primero la fe, después la relación sanguínea. Pero María, en ambas cosas o en ambos aspectos, ella llena esas dos cosas, esos dos aspectos. Ella es su madre y es su más fiel seguidora, su devota. Pero ¿qué le importa más a Jesús? ¿Ser un pariente de sangre sin fe o un extranjero fiel? Quizás la respuesta no es tan obvia comparada a la de ahorita con la respuesta podría ser en el tiempo de Jesús. Jesús está reprendiendo la idea que si alguien viene de una familia santa ya la hizo. Eso es lo que Jesús está reprendiendo, lo que tenemos en la tradición. En el Antiguo Testamento vemos eso, de que las personas que venían de un linaje, ¿no?, de una familia santa, pensaban que la habían hecho. En Juan 8:39 vemos a los judíos dialogando con Jesús. Y ellos se vociferan diciendo, somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham como padre. Pensaron que con eso ya la habían hecho y Jesús se los recriminó. Porque les dice hacedores del mal, hijo de Satanás. Entonces no es que Jesús esté recriminando, ella no es mi madre, no. Primero es la fe, después lo demás. Y María es ambas cosas. Así es que cuidado con ese pasaje. Eduardo dice, ustedes llaman a María madre, como diciendo que eso está mal. De nuevo, cuando no se entiende las escrituras se cae en este error. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Juan 19, del 26 al 27, Jesús nos entregó a su madre en el discípulo amado. Así lo ha entendido la tradición, que los cristianos nos reflejamos en el discípulo amado, y a él se le entregó a María como madre de la iglesia. Solo la iglesia puede llamar a María madre, eso sí, solo la iglesia puede llamar a María madre. En Apocalipsis 12, en el 12, verso 7, vemos a la mujer, una imagen de María y la iglesia, como nuestra madre espiritual. Pero dirán, eso no dice el pasaje dice otra cosa, no habla de María. Bueno, en el siguiente capítulo, el mismo escritor sagrado nos deja ver que de un pasaje se puede interpretar más de una cosa. Se pueden dar más de una interpretación de un mismo pasaje. Entonces, ¿por qué no pensar a que el mismo principio se aplica a Apocalipsis 12? Vemos al niño que es un personaje. Vemos a la serpiente que también es... El niño es Jesús. No hay de otra. El personaje, la serpiente, el dragón, lo explica en el Antiguo Testamento, que es Satanás. Es otro personaje, otra persona. La mujer, si seguimos ese mismo patrón, es un personaje, es una persona. ¿Quién es la mujer? Si bien la iglesia no ha definido dogmáticamente qué es María, María se refleja, está ahí, en ese pasaje. Si lo tomamos literalmente, ¿quién es la madre del hijo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cuando se despega la rama del árbol, es cuando pierde sentido. Hay que tener cuidado con ese pasaje. Eduardo dice, María no es madre de Dios. Aquí Eduardo tiene un gran problema con sus hermanos protestantes. Los protestantes históricos. Bueno, si es que lo reconocen como hermano, porque he escuchado que no lo reconocen como hermano, que se ha apartado de la verdad de Eduardo Gutiérrez, y yo les entiendo por qué. Pero María es madre de Dios. Los calvinistas entienden esto, los luteranos entienden esto, los cristianos lo hemos entendido siempre. María es madre del Logos, de la razón que se hizo carne. María es madre de Dios encarnado, en el tiempo, en el cronos. María no es madre de Dios, de la segunda persona, en el sentido de
de la Trinidad, de que es madre del Padre, madre del Hijo y madre del Espíritu Santo. María no es madre de Dios en la eternidad, en el Kairos. María es madre de Dios en el tiempo, cuando Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, o existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y después dice que el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. María es la madre de Dios encarnado. No que María es la madre del lado humano de Cristo. No, ahí está cayendo una herejía. María no es madre de una naturaleza. María es madre de una persona con dos naturalezas inseparables. Por su propio peso la hace madre de Dios encarnado en el tiempo, no en la eternidad. Y eso lo hemos entendido los cristianos desde siempre. Aquí Eduardo tiene otro problema. Eduardo dice, ¿cuántos versos más podemos poner donde los católicos no hacen lo que Jesús dice? Otra vez, ¿bajo qué criterios? ¿Bajo su falible interpretación? Pues ahí quedó, hasta ahí quedó. Yo puedo decir lo mismo de usted, y bien que lo puedo decir. Así es que ese argumento, esas aseveraciones no tienen sentido. Dice, todos los que hacen la voluntad de Dios son la madre Jesús. Algo así entendí, no sé si estoy mal, no sé qué quiso decir con eso. La verdad no sé, pero la Biblia no dice tal cosa. Luego trae a colación un pasaje de la Biblia que es Juan 20:21, donde habla del perdón de los pecados. Habla del perdón de los pecados. Vamos a ver qué dice. Aquí tengo mis notas tengo aquí la computadora para leer, así es que me perdonan si me llevo un poquito de tiempo. Dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Eduardo aquí hace una explicación, se enreda y comete una de errores. Primero, aquí entradita, Eduardo está violando un principio en exégesis. Un principio en exégesis dice que no debemos de ir más allá del simple significado del texto, a menos que el contexto lo requiera. Y aquí vemos claramente, donde dice, a quienes remetéis los pecados les son remitidos. En otro pasaje dice, en otra versión, a quienes les perdonen los pecados les son perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos, sin perdonar. Pero dice, no, empieza con que si mal no recuerdo, a decir, no, que aquí no se lo dijo nada más a los apóstoles, que habían mujeres y habían esto y lo otro, y que no habla de pecados. Aquí lo que él habla es de que el que no reciba, el que no predique el evangelio, yo no sé de dónde sacó eso. Eso no es lo que dice el texto. A tener cuidado, no violar los principios en exégesis, en estudios bíblicos, en hermenéutica. Tener mucho cuidado, aquí se equivocó y garrafalmente. Dice que había muchos pasajes, que había muchas personas en el aposento alto. Bueno, hay que recordar que el aposento alto era una casa de 2 pisos. Había gente acá y había gente arriba. A gente arriba habían divisiones, según la tradición, que ahorita no tengo acá eso, no me tomaría tiempo buscarlo, donde cuando Jesús celebra la última cena, primero están en un cuarto, luego pasa Jesús con sus apóstoles donde él iba a celebrar la Pascua, la primera Eucaristía, donde instituyó la Eucaristía. Entonces habían divisiones, así que decir que todos están en el mismo y a todos les cayó esto y que era para todos, estar asumiendo, ¿no? Eso es estar asumiendo. Pero él dice que eran los discípulos que estaban ahí, que a todos los discípulos, diciendo que no eran solo los apóstoles, no, a otros discípulos. Tener cuidado también, porque la connotación de la palabra discípulo se lo daba a los apóstoles también.
A los apóstoles se llamaban discípulos. Él empieza a leer desde el versículo 18, se lo voy a leer 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitís los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, no, eso no fue solo a los apóstoles, fue a los demás discípulos. Y había mujeres como queriendo no defender por ahí el ministerio de la mujer en la iglesia. El ministerio de la mujer en la iglesia tiene su lugar. Eso del pastoreo de mujer, bueno, yo no sé allá afuera, ¿no? Pero en la iglesia las mujeres no pueden ser sacerdotes, porque en la institución con Jesucristo no había mujeres. Pero aquí dice, no, a los demás discípulos, no solo a los apóstoles. Pues la palabra discípulo también aplica a los apóstoles. Habla de los apóstoles. Vámonos a Mateo en el capítulo 20. Perdón, en Mateo, en el capítulo 28. En el capítulo 28, vamos al versículo 15. No, vamos al 16 porque se pierde. En el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía había la duda. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, pero los 11 discípulos. ¿Se dan cuenta que la connotación de la palabra discípulo va para los apóstoles? Entonces acá se le da a los apóstoles. No está explícito, pero después en el desarrollo del entendimiento doctrinal a través de los siglos, nos damos cuenta que fueron a los apóstoles que se les dio este mandato. Entonces eso de que no solo a los apóstoles, también además ese argumento está un poquito vago, un poquito débil. No, él dice que no, y luego dice que no puede haber potestad, que eso no existe, no es lo que está diciendo Jesús, no es lo que está en la Biblia, que los sacerdotes no pueden perdonar pecados, que no hay confesión, que no existe la confesión, que esto era simplemente la predicación del Evangelio. Error garrafal. Él hace, creo que cita Mateo 6:9. Mateo 6:11 cita él. Veamos qué dice Mateo 6:11. Él dice que ahí está que la muchacha, ¿no? Que le dé ese pasaje, porque se le pregunta dónde, que dé capítulo y versículo donde se puede uno confesar, a sola, directamente Jesús, en la pata de la cama, no sé cómo estará, cómo exactamente es el que está lo que había dicho. Mateo 6:11 es el Padre Nuestro, pero se los quería leer. Cuando dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vosotros sabréis qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pedáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
nuestros deudores. Él pensará, yo no sé, porque no explicó si esto es un pasaje que él quiere probar que nos confesamos con Dios. Aquí no se está haciendo una confesión. Aquí la persona no se está confesando con Dios, no es una confesión en sí. Es un deseo, es una petición, es una oración. Pero no en ese momento se está haciendo confesión con Dios. La confesión tiene otro significado diferente. Aquí es una oración donde la persona pide que ese es su deseo, que sus pecados sean perdonados, que también, pero donde en ese momento no, ahí no dice nada. Aquí tengan cuidado con ese pasaje. Aquí es un deseo de la persona, pero la confesión, la verdadera confesión del primer pecado, viene después, y eso se entiende más adelante. Este pasaje también es muy débil. Es muy débil, no sé. Dice que, no, vamos a ver algunos pasajes donde habla de la confesión. De la confesión. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió, dice San Pablo, todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero aquí no habla de pecado. Hay que ir entendiendo qué significa la reconciliación, cómo se reconcilia el hombre con Dios, qué implicaciones tiene el predicarle. Después de predicarle, ¿qué viene? Era el bautizo para el perdón de los pecados, porque el bautizo es para el perdón de los pecados, y eso es otro tema que podríamos hablar también, de Juan capítulo 3, que es lo que entendió la iglesia por todos los siglos hasta el siglo XVI. El bautismo por perdón de los pecados, ok, pero después de bautizarse, si la persona peca, ¿qué es lo que debe de hacer? Es interesante, es interesante. En Mateo, en el capítulo 9, de San Mateo, en el versículo 6, pongamos en el versículo 6, dice algo muy interesante, del 6 al 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. A los hombres, en plural. Es un pasaje interesante también, ¿no? A quienes les dio Dios la potestad de perdonar pecados. Eduardo dice en su video, sí que Dios perdonó, no necesitaba confesarse, Cristo perdonó y no necesitaban confesarse. Pues también está violando otro principio en estudios bíblicos, donde dice no debemos aplicar casos excepcionales a casos generales, o casos generales a casos excepcionales. Aquí Cristo era hombre, pero también es Dios. No dividamos las naturalezas de Cristo. Cristo tenía por facultad propia poder tener los dos juicios, el juicio subjetivo y el juicio objetivo. Nosotros solo nos podemos limitar al juicio objetivo. Desde esa manera, esa es la confusión que tienen muchos. ¿Juzgamos o no juzgamos? Unos dicen que sí, otros que no. Eso es fácil. El juicio objetivo es de nosotros. El juicio subjetivo dejémoselo a Dios. Y aquí Cristo goza de esas dos cosas. Entonces Él sabe y conoce a las personas. Entonces eso estaba empezando. Todavía Cristo estaba sembrando la semilla de lo que venía a ser después la doctrina. No necesitaba confesarse. Porque Cristo sabía lo que estaba haciendo. Cristo sabía lo que estaba haciendo, y los apóstoles en la tradición iban a entender después el significado del perdón de los pecados. Hay otro pasaje, vámonos a la primera de Juan 1:9. Creo que no lo tengo acá.
Vamos a ver qué dice primera de Juan 1:9 sobre los pecados. Dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. ¿No que era la predicación del Evangelio? ¿No que era el Evangelio rechazar? Aquí la confesión tiene otra connotación diferente a la que Eduardo quiso manipular. Totalmente diferente. Miren qué dice Santiago. Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí Santiago también tiene otra connotación diferente, tiene otro significado diferente de lo que es la confesión. Muy diferente a lo que Eduardo estaba diciendo. Que no puede haber confesión, que no confesión no es bíblico, que no se deben confesar, que Juan 20:21 no habla de confesión. Sí habla. La tradición dice que sí, conforme se va entendiendo, conforme va pasando los siglos, conforme la iglesia va entendiendo, se va desarrollando la doctrina del Evangelio, se va desarrollando el entendimiento y cómo aplicarlo según la inculturación, se va entendiendo que Cristo habló de pecados, habló de confesión, de perdonar. Volvamos al pasaje. Volvamos al pasaje. Dice: a quienes remitís los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviese les son retenidos. De nuevo, en otra versión: a quienes perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedarán retenidos. ¿Cómo se le puede ser retenido y cómo se le puede ser perdonado los pecados? Aquí no está hablando de predicar evangelio. Quizás en un principio podríamos decir que sí, pero no en el sentido que Eduardo lo dice. Aquí específicamente diciendo: a quienes se los perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen le quedarán retenidos. Sí, usemos la lógica, hicimos sentido común aquí. Sí, el apóstol en ese aspecto, los apóstoles no le perdonaron los pecados a tal persona, a quienes no se los perdonen, y estos no se lo perdonaron. Eso presupone que las personas habían confesado cuáles eran sus pecados, pero no fueron perdonados por alguna razón, porque no había un arrepentimiento propio, un arrepentimiento genuino. Pongan atención en los textos. Dice que no es confesión de pecados, no puede perdonar pecados, y que el sacerdocio nada tiene que ver, el sacerdocio católico nada tiene que ver con la Biblia, no es bíblico. Hay que tener cuidado aquí también. Miren, voy a tratar de hacer esto un poco más corto para que esto lo puedan ver muchas personas, no lo quiero hacer largo para no aburrir. Bueno, en el Antiguo Testamento, veamos el sacerdocio, vamos a ver qué tan bíblico es, qué tan no. De nuevo, prendamos el sentido común, la razón, la lógica. Analicemos, no nos dejemos guiar por el sentimentalismo, analicemos. En el Antiguo Testamento hay tres tipos de sacerdocio. Está el sumo sacerdote, está el grupo de sacerdotes ordinarios que administraban en el templo para sacrificios, y está el sacerdocio común o universal, que eran todos los israelitas, eran considerados, eran como para orar, como peticiones, eran considerados un pueblo de sacerdocios. Tres tipos hay que poner la lupa en esto. En el Nuevo Testamento, en el libro hebreo, tenemos a Jesús como el sumo sacerdote. En varios pasajes, como en la carta de Pedro, en las cartas de Pedro, que se cita el Antiguo Testamento, dice que los cristianos seríamos un reino de sacerdocio común, de la categoría baja. Está el primer nivel, el sumo sacerdote del Antiguo, tiene el Nuevo Testamento. Y tenemos la tercera categoría de sacerdocio, que está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde queda la segunda categoría del sacerdocio? Cristo instituyó la Eucaristía, y la Eucaristía es la Pascua, y la Pascua implica sacrificio. Sacrificio implica tener un sacerdote.
Y esto se fue desarrollando, aquí se tuvo después una mejor imagen después de Cristo, en los apóstoles, cuando ya se mencionaba a los presbíteros, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos. San Ignacio de Antioquía nos da otra imagen mucho más clara de quién es el obispo, quién es el sacerdote o el anciano, el presbítero y quién es el diácono, cuál es el rol de cada uno. Se va entendiendo, se va desarrollando. El mismo patrón o el mismo principio que tenemos en el Antiguo Testamento lo aplicamos en el Nuevo para entender el sacerdocio. Y nos vamos a dar cuenta de que hay un sacerdocio. Si no está bien explícito, está implícito y se puede entender cuando ya se ha estudiado las escrituras completas, no por partes. Cuando se ha estudiado y se ha profundizado y se ha analizado, ¿no? A la luz de la tradición. No nos podemos desconectar de la tradición. Hay otros pasajes para entender el sacerdocio acá, pero ya es mucho tiempo. Vamos a ir finalizando esto. Bueno, vamos ahora, eso es lo de la Biblia. Vamos a ver cómo se fue desarrollando el entendimiento del sacerdocio o de la confesión de los pecados fuera de lo que es la Biblia. Cómo se fue desarrollando. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo el libro. No más que está en inglés. Aquí es donde están, no sé si alcanza a ver. Son los pasajes de los libros, de los documentos de los primeros cristianos sobre el perdón de los pecados y todo eso. Y tenemos la Didache. Tenemos la Didache. Vamos a ver. Mira un momento porque perdí esto que tengo aquí está en inglés, entonces lo estoy buscando en español. Está en el capítulo 4:14. 4:14, si no lo puedo. Dice, en el capítulo 4, versículo 14, la Didache dice: en las reuniones confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con mala conciencia. Este es el camino de la vida. En la Didache habla de la confesión que hay que confesarse. Luego tenemos al epístola de Bernabé. En la epístola de Bernabé la tenemos en 19. En la epístola de Bernabé, número 19. Dice: no conformarás bandos. Dice, no formarás bandos, sino que guardáis la paz, tratando de reconciliar a los que luchan. Confesarás tus pecados, no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. Le reconciliarás a los que luchan. Confesarás tus pecados. Esto es, la Didache más o menos está por el año 50. En la carta de Bernabé está más o menos al año 75. Tenemos San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver si tenemos San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, la carta a los Filadelfos. Eso no lo encontré en español, está en inglés más o menos, pero dice: the Lord grant forgiveness if they turn in penitence to the unity of God. Dice que Dios le puede conceder el perdón si ellos regresan en penitencia a la unidad de la iglesia. Aquí hace referencia a la penitencia, al perdón. Y esto es en el año 110.
Vamos a ver qué más tenemos. San Ireneo. San Ireneo, en el 189 contra las herejías, en el libro 1, dice, en el libro 5, hay referencia en el libro 1, pero está en el libro 5, en el capítulo 13, dice, San Ireneo en el siglo II, se refiere a que algunas mujeres que habían sido seducidas por el eje Marco, al convertirse, o sea, cuando regresaron, cuando se convirtieron al cristianismo, confesaron sus pecados e hicieron penitencia pública. Aquí está, es contra las herejías, que dice que hicieron penitencia pública. Pero algunos se avergonzaban de hacerlo público. Ya empezó el problema de hacer las confesiones públicas. Fue cuando la iglesia ya cambió un poquito, ¿no? Porque imagínense hacer confesión de nuestros pecados públicos ahorita. Eso implicaría desorden, implicaría muchos problemas. Entonces la iglesia sabiamente dijo, no, se va a empezar a hacer así. Algunos dirán, no, que en el cuarto concilio de Letrán, que se habló de la confesión hasta ahí, no, ahí se hizo énfasis porque el sentido de la confesión se estaba perdiendo, entonces había que darle, aquí hay que reavivar esa doctrina, entonces ahí se hizo énfasis, pero aquí ya se está hablando de confesión. Así tenemos a alguien más. Hipólito el Romano, San Hipólito el Romano. San Hipólito el Romano, esto es en el año 203, donde dice en su carta de arrepentimiento, dice, está largo esto, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Dice la oración de la ordenación episcopal, dice, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y de todo el consuelo que habitáis en lo más alto, y fija tus ojos en la pequeñez, que lo conoces todo antes que exista. Tú que has dado las normas de tu iglesia por la palabra de tu gracia, que has predestinado desde el principio el linaje de los justos. Aquí no habla de doble predestinación, habla de una predestinación, cierta predestinación. Descendientes de Abraham, que has establecido dirigentes y sacerdotes, y no has dejado tu santuario sin que haya quien lo sirva. Tú, que desde el principio del mundo has querido ser glorificado en los que has escogido, derrama también ahora el poder que procede de ti, el Espíritu soberano, el que diste a tu amado Hijo Jesucristo, el que Él donó a sus santos apóstoles, que establecieron tu iglesia en todo lugar como santuario tuyo, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre, que conoces todos los corazones, concede a este siervo tuyo, que elegiste para el episcopado, que apaciente tu santa grey y ejerza ante ti el supremo sacerdocio de manera irreprochable, sirviéndote día y noche, que sea siempre agradable en tu presencia y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que tenga en virtud el espíritu del supremo sacerdocio y poder de perdonar los pecados según tu mandato que distribuiste a los cargos según tu precepto, y que desate toda atadura por el poder que le diste a los apóstoles. Hace referencia a apóstoles. Mira, aquí explica bastante de lo que se habló. Dice que habla del perdón de los pecados. Dice, y poder de perdonar los pecados. Eso se está hablando. Y tenemos aquí varios, tenemos a Tertuliano, tenemos a Orígenes de Alejandría, San Cipriano de Cartago, a los San Basilio Cesarea. Aquí eso está lleno. Eso está lleno. Entonces, el sacerdocio y la confesión van unidos.
Son dos cosas que no se pueden separar. El perdón de los pecados, la confesión está en la Biblia, está ahí, algunas veces hasta explícita, y también está en la tradición, está a través de todos estos siglos. Y no se entiende esto cuando se separa de la iglesia. Un cristiano no se define por tener $20 y comprarse una Biblia y luego ir a aplicarle su falible interpretación y creer que lo sabe todo. Eso no define a un cristiano, lo siento. Si usted piensa que eso lo define como cristiano, está mal. Para definir a un cristiano, tiene que trazar su línea hasta los apóstoles, tiene que dar estirpe apostólica, tiene que creer lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y estos a los demás. Y lo vemos así rápidamente, si mal no estoy. Vamos a ver si hay sucesión o no. No tengo la memoria del padre Luis Toro, así es que cuesta que se me queden los versículos. No, no es esta. Vamos a ver este pasaje si es. Sí, este es. Segunda de Timoteo 2:2. Dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren, Pablo lo recibió de los apóstoles, de Cristo. Pablo lo recibió. Pablo se lo está dando a Timoteo. Timoteo se lo va a encargar a otras personas y que estas personas a su vez enseñen a otros. Las 4 primeras generaciones de sucesión están en la Biblia. Ya que no podemos decir que eso no es bíblico. La sucesión es bíblica. Tenemos a Matías ocupando la vacante que dejó Judas. Entonces la sucesión es así, se le transmite, porque él dice, Eduardo dice, no, que en Juan 20:21 nada más es a los apóstoles y que no puede ser a los demás, que tendría que ser a los demás, que el padre Luis Toro no tiene nada que ver con los apóstoles. No, pues es la sucesión, porque en la gran comisión donde Jesús dice, vayan por todo el mundo, vayan y prediquen a todas las naciones y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan por todo el mundo. Eso implica algo. ¿Los apóstoles iban a alcanzar a llegar a todo el mundo antes de morirse? Obviamente no. Entonces, ¿quiénes iban a llegar? Los sucesores. Aquí hay un ejemplo de sucesión. Entonces, la iglesia se fue desarrollando así. Entonces, aquí Eduardo comete muchos errores. Insulta al padre, habla mal del padre. Y eso es lo que no debemos buscar los cristianos. Lo que está haciendo Eduardo, insultar y todo eso. Y él invita al padre a un debate. Dice que un debate teológico para poner en su lugar a ese sujeto, o poner a su lugar a ese personaje, no sé. Bueno, ya explicamos un poquito aquí los errores rápidamente así. Hay más, pero rápidamente así los errores de Eduardo. Ahora, él quiere un debate teológico con el padre, él quiere un debate de doctrina con el padre Luis. Si el padre Luis Toro por milagro logra ver este video, yo le digo, padre, no debata, no acepta un debate con Eduardo. Sabemos cuáles son las intenciones de Eduardo, cuáles son sus porqués de Eduardo, por qué tanta insistencia con el padre Luis. No debata, padre. Enfóquese en lo que está haciendo y siga haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Ahora, si es que se da, dejo abierta la posibilidad, un debate con Eduardo. Dejo abierta una posibilidad de que si es que algún día yo debato con él, va a ser bajo 2 condiciones. No sé quién para poner condiciones, pero va a ser bajo 2 condiciones. Una, tiene que venir él a mi canal, a este canal. Ese va a ser el primer. Yo no voy allá. De una sola digo, yo no voy allá. Simple y sencillamente. No voy a ese canal.
el que venga acá. 1. 2. No va a ser el tema que no vayamos, no me gusta ir por las ramas, no me gusta ir vamos a la idolatría, a debatir sobre la Eucaristía, a debatir sobre el sacerdocio, sobre el primado de Pedro, sobre todo eso. No me gusta irme por las ramas, vámonos a la raíz de las cosas, lo que realmente nos divide. Y lo que realmente nos divide no es eso, eso está puesto sobre una tarima que sostiene al protestantismo, que es la sola Biblia, o sola escritura como se le llama. Y ese sería el debate con él, sobre la sola escritura. Eso es lo que nos divide. La sola fe, muchos católicos están confundidos y protestantes también. La sola fe, la sola gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Honestamente los católicos no tienen mucho problema con eso. Alguno dirá, Byron, y sola fe, nosotros no creemos en la sola fe. Bueno, lea el canon 9 del Concilio de Trento sobre la justificación. Se da cuenta que la Iglesia no rechaza del todo la sola fe. Lo que rechaza es una fe intelectual que rechaza Santiago. Pero si está hablando de una fe que habla San Pablo en Gálatas 5, si no estoy mal por ahí, una fe que precede a las obras, no tenemos problemas. En ese sentido, sola fe que precede a las obras, nosotros lo aceptamos. Entonces, si me dicen que es una fe, pero como dice ahí, motivada por las obras, movida por las obras, yo no tengo ningún problema si hablan de esa fe. Entonces, con esas 4 solas no tenemos ningún problema. Incluso luteranos y nosotros católicos hay un documento que se firmó en mutuo acuerdo sobre la justificación. Estamos de acuerdo, no hay problema. Pero sola escritura. Entonces el debate sería ese. ¿Quería un debate teológico? Bueno, queda abierta la posibilidad de un debate teológico. Eduardo tiene la fácil, porque él dice que es fácil tarea de venir a probar lo que en la teología protestante se le puede conocer como la suficiencia formal de las Escrituras. Eduardo tiene que probar y decirnos y explicarnos cuál es el principio formal de teología para él. Subraye la palabra formal. Él me tiene que venir a decir, a probar con la escritura cuál la suficiencia formal de las escrituras. Formal, no material, porque si me dice material no tenemos por qué debatir. Yo también creo en la suficiencia material de las escrituras, pero la suficiencia formal, al decir él, como protestante, como evangélico o pentecostal, no sé, lo que es él, me viene a decir, o él cree en que la Biblia es la única y máxima regla de fe para el cristianismo, me está diciendo que él cree en la suficiencia formal de las escrituras. Tiene que probar eso. Y en la historia me tiene que probar cuál ha sido el principio formal de teología para la iglesia. ¿Cuál es para él? Y yo le voy a presentar cuál ha sido el principio formal en teología para la iglesia durante estos siglos. Va a ser interesante. Ese sería el debate. Probar eso, no otra cosa. Si Eduardo no puede probar eso con la Biblia y en la historia, cuál ha sido su principio formal en teología, todo lo demás se vino abajo por su propio peso. Todo lo demás, porque todo eso está montado sobre la tarima de la sola escritura. Eso es lo que nos divide y eso es lo que Eduardo tendría que probar. Y va a ser muy interesante este debate. Pero queda abierta la posibilidad si es que yo debato con él. No estoy diciendo que yo voy a debatir con él. Si tengo el tiempo y todo, pues sí, claro que sí, por supuesto. Ya 1 hora. Quise hacerlo con menos tiempo. Entonces, este es su canal, Catholic Answers en español, para el quien guste. Y saludos y bendiciones, y espero que este video haya sido de provecho. Y algunos errorcitos, unos pequeños detalles, pues es primera vez que grabo acá, ¿no? Y apenas voy conociendo acá. Y de nuevo, a mis hermanos católicos, por favor, ya no insulten, ya no memes, fórmense. Hay tanto libro aquí, buscan el Padre Benedicto XVI, es el Papa Benedicto XVI, tiene unos libros, aquí está uno que es los padres
de la iglesia, padres de la iglesia. Tengo varios libros sobre los padres de la iglesia. Lean, fórmense para poder dar razones de su fe y sin insultos. Háganlo por amor a Cristo, por amor a los demás, para que muchos evangélicos, muchos de estos grupos, los que comúnmente se les conoce como sectas, vuelvan al cristianismo. Y así formemos un solo cuerpo, como dice Cristo. Porque la iglesia, que no ha sido piramidal, ese es otro tema, no es piramidal, no es piramidal. Sí, la iglesia tiene su estructura, autoridad. La iglesia no es independiente. Por eso está pasando lo que está pasando lo que está pasando ahorita en Guatemala, con los medios de comunicación sobre los pastores que se han hecho multimillonarios en años. Son independientes. ¿Quién los administra a ellos? No tienen autoridad. Es un desorden total. Es un desorden. Eso no es el cristianismo. El cristianismo está unido. Somos un solo cuerpo. Muchos miembros de un cuerpo. Y lo que le pasa a uno le duele a otro. Ese es el cristiano. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Y perdón si me alargué. Y aquí está. Que tengan buen día y muy bendecido día de la Santa Virgen, que es hoy. Hoy vamos a celebrar en la noche de la vigilia la misa de la Inmaculada Concepción, dogma católico, así es que es misa de guardar. Muchas gracias y que Dios les bendiga.